tus palabras. Háblanos, fluye en nuestra vida, que nuestra mente se concentre y que podamos estar 100% en ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Vemos aquí en el verso 20, Jesús ora por todos los creyentes. Como ya lo hemos dicho antes, Jesús empieza orando por... ¿Quién oró al principio, si se acuerdan? No, por él mismo. Empieza orando por él. Y en segundo lugar, por los discípulos, ¿verdad? Y en tercer lugar, por nosotros, ¿verdad? O sea, por los que iban a venir después de los discípulos. Ahí el verso 20 nos dice, mas no ruego solamente por estos. O sea, ¿quiénes eran estos? Los discípulos, los 11 discípulos. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que han de creer en mí por la palabra de ellos? Nosotros, ¿verdad? Porque a nosotros nos llega precisamente el testimonio, yo no sé qué palabra, yo me imagino que todos los que de alguna forma hemos llegado a conocer a Cristo, algo te tuvo que haber hablado de la Biblia, ¿verdad? O sea, algo tuvo que haber impactado tu alma, tu ser, para poder decir, oye, esta palabra es para mí, esto que está escrito aquí es para mí. Por ejemplo, yo te puedo decir que en mi caso, a mí me ha hablado mucho, o cuando yo conocí de Cristo, mucho me habló ese texto de Juan 3:16. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se crea más, no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, ese texto para mí fue como un anillo al dedo. O sea, me habló directamente a mi corazón, me dio fe, me dio la confianza, me dio ese impulso que necesitaba para creer. Y nosotros, por la palabra de estos discípulos, o sea, de los discípulos de Cristo, hoy nosotros tenemos la fe de Cristo. Hoy nosotros creemos en Dios. Entonces, cuando Jesús ora aquí, ora por todos los creyentes, amplía el alcance de su oración, ora por todos nosotros. Dice, no ruego solamente por esto, sino también oró por nosotros. Sabía que su intercesión prevalecería. Él sabe que su intercesión por nosotros prevalecerá. Y quiero decirte algo muy importante. A veces nosotros pedimos a Dios y todavía nos queda, bueno, yo, o sea, creo firmemente que cuando yo oro, pues Dios me escucha y sé que mis oraciones son contestadas. Pero a veces nos puede quedar como cierta duda o cierta pregunta de, bueno, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios está de acuerdo conforme a su voluntad que esto que yo he pedido se cumpla? A veces tenemos como esa pregunta, pero quiero decirte que esta oración que Jesús hace es una oración que podemos creer que está conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Pues sí, ¿verdad? O sea, que Jesús haya orado, ¿tú crees que Dios iba a contestar esta oración? Sí, ¿no? O sea, yo creo que si cualquiera de nosotros creemos en el poder de la oración y creemos que tiene un poder y que tiene un caso orar para algo, tendríamos que creer que realmente esta oración que Jesús hizo es una oración modelo y es una oración perfecta, es una oración conforme al corazón de Dios, es una oración que le agradó a Dios y es una oración que Dios contestó. Amén. Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, podemos creer, podemos confiar que esta oración ha sido respondida, pero muchas cosas que dice, a lo mejor tenemos que analizar qué es lo que Jesús oró y por qué oró y qué implica que esto que oró sea respondido, ¿sí? Porque dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús, sabiendo que Él iba a morir en la cruz, pero también sabiendo que los discípulos a lo mejor iban a fallar, en algún momento iban a tener un momento de debilidad, pero Él está como adelantándose y diciendo, estos van a triunfar, estos van a ir hacia adelante, porque si tú hubieras visto a Jesús en ese momento, después de esto, ¿qué es lo que pasa? Después de que Jesús dice estas palabras, ¿qué pasó? ¿Mandé? Lo crucificaron. Inmediatamente después, dice, lo arrestan, ¿verdad? O sea, y posteriormente que lo arrestan, pues lo crucifican, lo matan, ¿verdad? Entonces, en los estándares del mundo, ¿qué hubiera dicho cualquier persona que vio a Jesús?
¿Triunfó? ¿Le fue bien? ¿Cumplió su objetivo? Para nosotros sí, pero para los ojos del mundo dirían, fracasó, ¿verdad? O sea, en cierta manera ellos dirían, se acabó el maestro, se acabó el discipulado, se acabó el plan, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, él entendía todo esto, pero Jesús como quiera ahora y dice, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Él está asumiendo que van a venir personas después de que los discípulos prediquen, van a venir otros que van a creer. Y eso realmente es una palabra de fe. O sea, Jesús ya sabía, Jesús ya veía venir todo lo que está sucediendo el día de hoy. Él te conocía a ti. No sé si tú has pensado en eso, pero realmente yo sí creo que Dios en su omnisapiencia, Dios ya sabía que nosotros íbamos a nacer. Dios ya sabía que íbamos a existir. Dios ya sabía que tú ibas a creer. Dios ya sabía que el Espíritu Santo te iba a hablar para que tú pudieras ser salvo. Entonces, de alguna forma, tenemos que creer que Jesús estaba haciendo una oración de victoria. ¿Sí? Jesús estaba diciendo, no solamente pido por estos, porque estos son 11, y estos son a lo mejor, la gente los ve como pequeños, pequeña manada, ¿sí? Pero yo estoy viendo todos los que van a venir después de estos. Ellos ni siquiera se imaginaban todo lo que iban a revolucionar el mundo. Y Jesús ora en el verso 21, dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dice aquí, para que todos sean, ¿qué? Uno. ¿Sí? Dice aquí, para que todos sean uno. Jesús visualizó la gran multitud de todas las clases sociales. Vamos a ver, si gustas, busca conmigo, eso no lo tengo. Si quieres, apagarle tantito ahí al proyector. Apocalipsis 7, del verso 9 y 10. Vamos a buscar a los que traen Biblia. Dice la palabra. Dice la palabra Apocalipsis 7, verso 9 y 10. Dice, ¿sí lo tenemos todos? Sí. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? Nos dice aquí la palabra de Dios que de todas las tribus, dice aquí, de todas las tribus, pueblos, razas, naciones, lenguas, van a haber personas que van a creer en Cristo y van a estar presentes en aquel día cuando el mundo se termine, ¿verdad? Entonces, fíjate, cuando Jesús dice esto de que todos sean uno, Jesús oró para que pudieran ir más allá de los diferentes trasfondos. Qué difícil es cuando nosotros pensamos, simplemente somos aquí personas que nos podemos llamar regiomontanos, ¿verdad? Y de repente podemos nosotros decir, oye, va a venir un grupo de hermanos de la Ciudad de México. Y de repente a lo mejor dices, ay, híjole, los chilangos, ¿no? O dices, híjole, las personas que no son de aquí. Como que empieza a haber a veces un choque de culturas. O de repente empieza a haber así como pues una seriedad cuando encuentras otras personas de otros lugares. Ahora imagínate personas que vienen de otro país, que tienen otro idioma, que crecieron en una tierra diferente, que no tienen las costumbres que tú tienes, que no comen la comida que tú comes, que no tienen el clima que tú tienes, ni se acostumbran a vestir como tú te vistes. ¿Sí? O sea, que tienen un contexto totalmente diferente. Y no solamente eso, ahora imagínate personas que viven en otra época. ¿Sí? O sea, ¿cuánto nosotros podemos decir que sería difícil juntar en uno solo a todas esas multitud de personas? Y Jesús ora y dice, Padre, he orado por la unidad de los discípulos que me diste y en realidad quiero que todos ellos tengan una sola historia, algo en común, ¿verdad? Nosotros realmente tenemos esta parte donde Jesús, vemos que Él ora y dice, volvemos al texto, si me lo pones, para que todos sean uno, dice, para que todos sean uno como tú,
oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra que así como nosotros, ya Jesús en Juan 17:11, ahí si tú estás en Juan 17:21, ahí en el verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, Jesús ya está orando precisamente para que los 11 discípulos permanecieran unidos, ¿verdad? Y ellos amplió esta oración y dice, no solamente los 11, sino dice, para que todos, ¿sí? O sea, para que todos, eso incluye, por ejemplo, todos los que estamos nosotros aquí presentes, que seamos discípulos de Cristo, todos también seamos uno, ¿sí? Como la oración que Jesús oró para que fueran los 11 discípulos uno solo, también Él está orando para que nosotros como creyentes seamos uno solo. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿sí? La unidad del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, se ha visto en nosotros, que se ha visto también en nosotros, para que también ellos sean uno en nosotros, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver aquí es que realmente nosotros entendemos cómo a veces podemos decir, o hay personas que se molestan y dicen, no, pues es que hay mucha desunidad, ¿no? Podríamos empezar a hablar mucho, criticar a los cristianos, ¿no? Y de repente decir, pues es que hay mucha desunión entre el cuerpo de Cristo, hay muchas cosas diferentes, hay muchas personas que predican diferente, que hacen cosas diferentes, y de repente podemos llegar a cometer el error de pensar o de decir, realmente esta oración de Jesús no se cumplió. Pero volvemos a lo mismo, al mismo punto en el cual nosotros decimos, ¿realmente la oración sirve para algo? ¿Ustedes creen que la oración tiene poder? Sí, ¿no? O sea, y creemos que Jesús, su oración fue contestada. O sea, el Padre lo vio con buenos ojos y el Padre cumple la voluntad del Hijo. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, tenemos que ser bien sabios para no juzgar como nosotros creemos que son las cosas, sino como Dios las ve, ¿verdad? O sea, a veces nosotros podemos ponernos a criticar o podemos ser esas personas que critican y dicen, no, es que los cristianos son muy desunidos, hay mucha desunidad entre los cristianos, pero en realidad, si nosotros podemos pensar en el cuerpo de Cristo, yo sé que a lo mejor hay lugares en donde no califican como el cuerpo de Cristo. A lo mejor en ese punto tendríamos que decir, bueno, entonces estos realmente no son hijos de Dios, estos realmente no son cristianos. Pero todo lo que se llama, lo que realmente es cristianismo, que realmente son hijos de Cristo, que realmente son descendientes de los primeros creyentes hasta el día de hoy, todos, si tú te das cuenta, siempre hemos tenido un mismo sistema o una misma forma de ser. ¿Sí? A los cristianos los llamaron cristianos porque se parecían a Jesús, porque hablaban como Jesús. Los cristianos siempre han tenido el hecho de evangelizar. ¿Sí? O sea, son personas que evangelizan, que hablan de Cristo, que transmiten la verdad de Dios, el amor de Dios a otros, hacen el bien, se reúnen. ¿Sí? Principalmente el primer día de la semana, que es el día domingo. Se reúnen, se bautizan, oran juntos, aman a Dios, cantan a Dios, hacemos oraciones unos por otros, ¿sí? Predicamos, ¿sí? Tenemos la fe de Jesús como fundamento. O sea, todas esas cosas que tú te puedes dar cuenta, todos los que nos hemos llamado cristianos a lo largo del tiempo, todos hemos hecho siempre lo mismo, la misma práctica. No hay una variable. Pero si tú te pones a ver y dices, bueno, es que en esta iglesia usan falda, en esta usan pantalones. Oye, pero es que esta iglesia, de repente las mujeres se sientan de un lado y los hombres de otro. Es que esta iglesia las mujeres usan velo y en esta otra iglesia no. En esta iglesia oran parados, en esta iglesia oran hincados. En esta iglesia al principio hacen una oración y luego pasan a los testimonios y después pasan al servicio, digamos, hacen una escuela dominical y en la tarde o al mediodía hacen ya la predicación. Y en la noche hacen otro culto. Y entre semanas hacen otros cultos. Y en esta otra iglesia nada más los domingos. O sea,
de repente podemos empezar a ponernos a juzgar de muchísimas formas, a decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto es correcto, esto es incorrecto. El predicador aquí grita mucho, pero acá el predicador es muy calmado. Aquí el predicador se tarda hora y media. No, aquí el predicador se tarda 45 minutos. No, aquí la iglesia es muy social, todos alegres, cantan, bailan. No, acá la iglesia nada más oran en bajito y nadie dice nada y se entran y se van. O sea, ¿sí me entiendes? A veces podemos empezar a ver esos pequeños detalles que nos hacen juzgar a los demás y perdemos de vista lo que realmente es importante. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? La fe en Jesús. ¿Qué es lo importante? El Evangelio, la Biblia, la palabra, el Espíritu, la oración. ¿Sí me entiendes? La palabra de Dios. Eso es lo importante. ¿Sí? Ya después, si tú dices, bueno, me gusta más esta forma, bueno, ok, lo entendemos. Muchas veces puede haber personas que se identifican más con una forma que otras, ¿verdad? O sea, a veces, por ejemplo, a mí me tocó en un tiempo vivir en el centro del país y me tocaba estar en una iglesia en la mañana que era muy cerquita de la Ciudad de México, en Cuernavaca, y me tocaba estar ahí, tocar la alabanza cuando yo era joven, le ayudaba al predicador y posteriormente nos íbamos a una iglesia que él atendía igualmente en la tarde en Acapulco. ¿Ya? Estábamos a unas 4 horas, entonces alcanzábamos a llegar en las 11 de la mañana, el culto de la mañana, y en la tarde, a las 5 de la tarde, pues ya el culto de tarde en la otra iglesia. Pero si tú me hubieras preguntado, las dos iglesias eran el mismo pastor, el mismo predicador, la misma iglesia, el mismo sermón, el mismo tipo de enseñanza, el mismo que tocaba la alabanza, la misma alabanza, y era muy distinto. ¿Me entiendes? O sea, yo ya sabía que en la mañana las personas eran muy quietas, muy tranquilas, muy serios, muy formales, ¿sí? Pues, muy tranquilos las personas, o sea, no hablaban mucho, casi no se conocían entre ellos, eran muy formales, pero en la tarde, las personas de la costa, pues eran otra cosa, o sea, eran muy alegres, cantaban, aplaudían, saltaban, ¿no? O sea, era otro tipo de alabanza y luego salíamos de la iglesia y no nos dejaban ir, siempre nos invitaban a cenar, nos invitaban a sus casas, hasta se andaban peleando quién se iba a quedar en la casa de quién. No, quédese en mi casa, hermano, y tú sentías que ellos sentían que llegaba un ángel a su casa. Hermano, mi cama se la dejo, todo lo que usted quiera, y bien contentos, bien agradecidos, hasta volvíamos con nuestras familias a vacacionar porque ellos se derretían, ¿sí? O sea, era otra cosa muy diferente. Pero en las dos iglesias está Dios, ¿verdad? En las dos iglesias estaba la presencia de Dios. Y en las dos iglesias era una gran bendición participar. Una era de un modo y otra era de otro modo. Pero no quiere decir que no estaban en unidad, ¿verdad? Porque finalmente nosotros también entendemos que Jesús dice para que ellos sean uno en nosotros. Nosotros podemos tener varios hijos, los que son padres de aquí, pues pueden tener varios hijos. ¿Todos tus hijos son iguales? ¿Verdad que no? Pero todos son hijos de un solo papá o de una sola mamá, ¿verdad? Pudiera ser, ¿verdad? Y no todos son iguales, todos llevan el mismo ADN, por decirlo así, todos llevan el mismo apellido, la misma enseñanza, tuvieron la misma crianza, y pudiéramos decir que también pudieran estar juntos en muchas cosas, pero no quiere decir que cuando Jesús habla y dice que todos sean uno, no quiere decir que todos estén en el mismo, por decirlo así, que todos sean una copia uno del otro. No quiere decir que todos son iguales, sino dice ahí que todos sean uno, ¿verdad? Aún el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, obviamente nosotros creemos en un solo Dios, no son varios dioses, pero cada uno tiene su manera de actuar, ¿verdad? O sea, el Padre lo identificamos como ese Jehová de los ejércitos, el Dios Padre, el Dios creador, el Dios que todo lo puede, sentado en su trono, los ángeles cantando santo, santo, santo. Y al Hijo, ¿cómo lo identificamos? Salvador. ¿Qué más? Humano.
¿Qué otra? ¿Cómo? Profeta. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más podrías decir de Jesús? De su persona. En su forma de ser más sereno. Ora sola. Cercano, tranquilo, ¿no? O sea, de que él se hizo amigo, ¿no? De sus discípulos, a Dios Padre, pues no lo vemos en ningún punto de las Escrituras así, ¿verdad? Como Jesús. Y el Espíritu Santo también tiene una acción muy distinta. O sea, yo te puedo preguntar, ¿cuál es la forma material del Espíritu Santo? Y ¿qué me puede decir? ¿Cuál es la forma material del Espíritu Santo? Alguien la vio, ¿verdad? O sea, cuando dicen que cuando Jesús se iba bautizando, pues descendió el Espíritu como una paloma, ¿verdad? Pero no podemos identificar que ese sea siempre su... O sea, no es como que el Espíritu Santo es una paloma, no. El Espíritu Santo es la presencia de Dios y habita en mí. Yo no veo que una paloma esté adentro de mí, ¿verdad? Ni si me hacen una radiografía no va a estar una paloma ahí adentro. O sea, la presencia de Dios no se materializa igual que Jesús, ¿verdad? Entonces, es un mismo Dios, obviamente. Pero aún en ese sentido, dice Jesús, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿sí? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿sí? ¿Cómo es que ellos son uno? Claro, porque ellos están con un mismo corazón, con un mismo sentir, con un mismo principio, con un mismo ser. ¿Sí? Pero no quiere decir que todos nosotros, al ser uno, no quiere decir que no podamos tener una opinión distinta uno del otro. No quiere decir que a lo mejor uno le guste una cosa y el otro otra. Es como en una familia, todos nos complementamos, ¿ya? Y todos debemos de hacernos mejores. Y todos debemos de jalar para un mismo barco, ¿ya? O sea, para un mismo sentido. Porque lo que lastima mucho a la iglesia son las divisiones, obviamente. Cuando un reino dividido, dice Jesús, no permanece, ¿verdad? Pero si tú realmente tienes una iglesia que está en el Espíritu de Dios, entonces tienes una iglesia unida, ¿sí? Una iglesia con un mismo sentir, con un mismo corazón. Y es sorprendente la afirmación de Jesús, porque esencialmente le dio permiso, por decirlo así, al mundo de juzgar o de ver si realmente Dios está, por decirlo así, la validez del ministerio de Jesús basado en la unidad de su pueblo, ¿sí? O sea, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, o sea, para que tú veas que realmente Dios envió a Jesús, ve a su pueblo, ve a sus hijos, ve a los discípulos, ¿sí? Es más fácil en este sentido pensar que tú y yo no somos discípulos de Cristo a pensar que Jesús no vino, ¿verdad? O sea, más fácil sería pensar que nosotros nos estamos equivocando de profesión a pensar que Jesús no vino. Pero Él dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, al vernos a nosotros, al vernos a la iglesia, al vernos a los cristianos del mundo, el mundo sabe que Jesús existe. Para que el mundo realmente sepa que Dios es Dios, que el Dios de luz vino a este mundo y que el Dios de Dios es salva y es verdadero, vean a su pueblo, vean a los cristianos, vean a los hijos de Dios, ¿sí? Ellos son uno como Jesús es uno. Nosotros somos uno como Jesús es uno. Jesús ora por la iglesia, que la iglesia sea marcada por su gloria, dice el verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, ¿sí? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate, vuelve a repetir la idea Jesús y dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿La gloria de qué? La gloria de su presencia, la gloria de su palabra, la gloria de su espíritu, la gloria de su poder, la gloria de su liderazgo, la gloria de su preservación. O sea, la gloria de Dios ha sido dada a la iglesia, la gloria que me diste. Fíjate, por decirlo así, la gloria de Jesús a lo mejor fue vista en el mundo como humilde, pero la gloria de Jesús es muy grande. Si quieres, vamos a Juan 7:39.
Juan, ahí estamos en Juan, capítulo 7, en el verso 39. Ese no lo tenemos, si quieres quitar un poquito la imagen. Juan 7, verso 39, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, por ahí el celular que sea en modo silencio, por favor, dice, cuando, perdóname, Juan 7:39, ¿verdad? Perdóname, estoy en Lucas, es Juan. Sí, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿sí? Y vemos entonces también Juan 12, vamos a Juan capítulo 12, en el verso 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho. Y dice el verso 23, a Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sí? Fíjate, la gloria de Jesús fue finalmente mostrada en la cruz, en la obra de la cruz. Por eso en estos textos que acabamos de ver se refieren a su glorificación al momento en el cual Él entrega su vida por nosotros. Así como su verdadera gloria era seguir el camino de servicio humilde, culminando en la cruz, así para ellos era la verdadera gloria permanecer en el camino del servicio humilde a donde quiera que los guiara. Por eso también podemos entender cuando Jesús dice, si me lo pones otra vez, dice el siguiente, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así también, ¿cómo podemos entenderlo? Porque realmente Jesús nos ha dado su gloria. ¿Qué gloria? Esa gloria que se manifiesta en un servicio humilde, en un servicio a Dios, en un servicio a los demás, pero realmente también manifiesta la gloria de Dios cuando murió en la cruz y también nos da el poder para nosotros también dar nuestra vida en servicio por los demás. Jesús ora por la unidad fundada en el amor. Verso 23, dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, ¿sí? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado, ¿sí? Fíjate cómo dice aquí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, ¿sí? Realmente podemos nosotros entender que a veces a nosotros se nos puede ir la onda, por decirlo así, palabras sencillas, se nos puede a lo mejor olvidar lo que dijimos y lo volvemos a repetir en una oración. Y pareciera como que Jesús vuelve a repetir la misma oración, pero en realidad Jesús lo que está haciendo es que realmente le está repitiendo algo porque Él quiere dar un énfasis de la necesidad de esto que Él está diciendo. Él quiere dar el énfasis que realmente esta petición es muy importante, ¿sí? O sea, aquí tomó la idea introducida en Juan 17:21, que él dice en el 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí en el verso 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿sí? O sea, la expandió la idea y la repetición es notable y también es la expansión, ¿sí? La idea de que la unidad del pueblo de Dios le mostraría al mundo que Jesús fue enviado por Dios era tan importante que Jesús lo repite de un versículo a otro otra vez, ¿verdad? Y expandió la idea orando por la unidad entre las generaciones de creyentes y le demostraría a la gente que los has amado, o sea, que el amor de Dios está presente y que realmente Dios los ha amado a ellos como ha amado a Jesús, ¿sí? A veces es difícil a lo mejor pensar en esto porque de repente nosotros vemos como que hay una cierta crítica entre los mismos hermanos, ¿no? A veces en la verdad, dice, el amor pues también cubrirá multitud de pecados, pero también es mejor reprensión manifiesta
que amor oculto. Y entre los hermanos en la iglesia a veces nos exhortamos, a veces nos decimos, oye, es mejor que estés así, o es bueno que hagas esto, yo te animo a que hagamos esto otro, y a veces no nos gusta, o a veces podemos pensar como decir, bueno, esto ya no es tan suave, o ya no es tan cariñoso, pero en realidad, cuando nosotros vemos que Jesús también, hay muchas personas que pueden llegar a culpar en esas cosas al pueblo de Dios y decir, ya ves, nosotros estamos haciendo que la gente no crea, ¿sí? Nosotros estamos haciendo que la gente no tenga el testimonio de Dios. Pero vamos a 2 Corintios, capítulo 3, ahí si le quieres ocultar un poquito. 2 Corintios, capítulo 3, verso 13 al 16. También nos tenemos que dar cuenta de que hay otras razones por las que el mundo no cree, ¿sí? O sea, aquí Jesús dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, cuando nosotros vemos a un pueblo de Dios, cuando nosotros buscamos en nuestro ser un pueblo de Dios unido, podemos encontrar cosas que decimos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Pero también no podemos echarle toda la culpa al pueblo de Dios, no podemos echarle toda la culpa a los cristianos. Tenemos también que ver que hay otras razones por las cuales Jesús nos dice que la gente no cree. Y dice 2 capítulo 3, verso 13 al 16, ¿lo tenemos? Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, hasta que el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sí? Aquí nos dice la palabra de Dios que hay un velo en ciertas personas. Efesios 4, verso 17 al 19, por ahí sí lo podemos buscar. Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Nos dice aquí que hay también personas gentiles, o sea, no creyentes, que andan en la vanidad de su entendimiento y de su mente, y teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? O sea, ahí nos dice que hay personas que no comprenden porque realmente tienen entendimiento entenebrecido. Y finalmente vamos a Romanos capítulo 1, verso 20 y 21. Romanos 1, verso 20 y 21. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? O sea, ahí vemos y decimos realmente, porque no glorificaron a Dios, y no le dieron gracias, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. O sea, ¿por qué se entenebrece? ¿Por qué se llena de tinieblas un corazón para no creer en Dios? Por falta de gratitud, por falta de reconocimiento a Dios. Vemos que también hay personas que están envueltas en su vanidad, en sus entendimientos vanos, soberbios, que no quieren buscar a Dios. Y vemos que también hay personas que están con un velo porque no quieren creer en Jesús. Entonces, no deberíamos nosotros como decir, bueno, es que ya ves, porque la iglesia no da testimonio, por eso el mundo no cree. No, el mundo no cree porque el mundo está hecho, precisamente muchos están puestos para perdición. No porque Dios quiera que se pierdan, sino porque ellos mismos buscan su perdición. Pero cualquiera de nosotros que pudiéramos llegar a ver un lugar donde existen hijos de Dios, tendrías que ver lo que Jesús dijo. ¿Verdad? Si me lo vuelves a poner, tendrías que ver
lo que Jesús oró, ¿sí? Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, ¿sí? O sea, en ese lugar donde existe la verdadera iglesia, debe de haber perfección de unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y si alguien dice, oye, pero ¿y si no hay perfección de unidad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo te puedo decir por la experiencia, pues dos cosas. O sea, pudiera ser que o tú no estás viendo bien, o sea, tú no quieres abrir tus ojos bien porque a lo mejor traes tinieblas en tu mente, en tu corazón, o la otra, que a lo mejor una persona que esté mal en todos esos es como Judas, ¿verdad? O sea, un hijo de perdición que finalmente va a terminar yéndose del pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, no hay más, no hay otra explicación. Así de sencillo es. Una iglesia verdadera brilla, una iglesia verdadera tiene unidad, una iglesia verdadera tiene a Dios, una iglesia verdadera tiene la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay perfección de unidad. En la iglesia de Dios hay amor. En la iglesia de Dios tienes el Espíritu de Cristo. No es posible que una iglesia que es nacida de nuevo en el Espíritu de Dios no cumpla con lo que Jesús oró, porque su oración es perfecta. Porque la oración de Cristo es verdad. Porque la oración de Cristo no hay manera que no se cumpla. Todavía si lo hubiera hecho el apóstol Pedro diría, bueno, es que Dios no le contestó a Pedro. Dios no le contestó a Juan. Dios no me contesta a mí cuando le pido, Señor, haznos uno. Pero no fui yo, no fue Juan, no fue Pedro, fue el propio Cristo. ¿Quién se va a poner de nosotros a contradecir a Cristo? Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. ¿Sí? O sea, en esto tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, ¿sí? Porque a veces nos gusta mucho como ver ahí el prietito del arroz. No veamos tanto ese prietito del arroz, mejor construir el pueblo de Cristo. Hay que construir. Si en verdad somos ese cuerpo, si en verdad somos parte de ese lugar, tenemos que construir. Y cuando todos estamos en una misma construcción, se va uniendo uno tras otro, ¿verdad? Dice que somos como ese edificio que se va uniendo entre sí. Verso 24. Padre, dice Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate las palabras de Jesús que él dice, quiero. Qué curioso, ¿verdad? O sea, yo no sé si tú has visto o me puedas recordar, alguien de los aquí presentes me pueda recordar otro pasaje donde Jesús diga, quiero. Es difícil encontrar esta palabra en Jesús. O sea, ¿mande? Ajá, cuando le dijo que porque reciba la vista, si quieres puedes limpiarme, y quiero ser limpio, ¿verdad? O sea, tal vez podríamos encontrar esa. Pero es muy difícil que tú veas en los 4 evangelios que existen, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O sea, es muy difícil que encuentres una palabra donde Jesús exprese un deseo. O sea, porque este quiero no es como ese quiero de que se ha hecho. O sea, sí doy mi voluntad o mi beneplácito. Sino este quiero se traduce más como desire. O sea, como un deseo. Deseo, Padre, tengo el anhelo, el deseo, la quisiera, ¿verdad? O sea, es como cuando algo se te antoja y dices, quisiera esto. Tengo este anhelo en la vida. Y dice Jesús, Padre, aquellos que me has dado, deseo que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esta palabra es como muy peculiar en Jesús, porque Él anhela la consumación de todas las cosas, deseando grandemente que su pueblo sea reunido con Él en el cielo. Él mismo le dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado celebrar con ustedes este día cuando celebró la última cena? ¿Cuánto he deseado? Ya no voy a volver a tomar el fruto de la vida hasta que no esté con ustedes en aquel día. O sea, Jesús como diciendo, voy a prepararles una morada donde yo voy a estar, yo también quiero que ustedes estén.
Y le ora al Padre y le dice, quiero que ellos también se reúnan conmigo, donde yo estoy. Y fíjate aquí cómo dice Jesús, quiero que donde yo estoy. ¿Dónde estaba Jesús? Ya estaba la fiesta. Estaba pues a punto, ¿verdad?, de ser apresado. Pero donde yo estoy, Jesús no se está refiriendo a ese momento, sino Él se está trasladando como si estuviera en el cielo, ¿verdad? O sea, Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Pues qué no estaban ahí? Sí, sí estaban ahí, pero Jesús no se está refiriendo al momento en el cual ellos están caminando hacia el huerto de Getsemaní, sino está refiriéndose al hecho de que cuando esté en el cielo, o sea, Él le está diciendo, donde yo estoy, Jesús ya se está trasladando, como Él dice, mi hora ha llegado, el tiempo se ha cumplido, ya estoy a punto de estar allá contigo. O sea, Jesús, su mente ya estaba viajando hacia las alturas. Y Él dice, donde yo estoy, quiero que ellos estén también ahí. En un sentido, somos llamados a hacer lo mismo, entendiendo que estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Vamos a Efesios 1:3. ¿Me lo apagas tantito para no distraer a los que vean la transmisión? Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? O sea, nos habla como si también nosotros estuviéramos ya en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, realmente Jesús estaba ya sentado en ese momento diciendo, estoy en gloria. Prometió algo a sus discípulos y luego oró, ¿sí?, porque el Padre lo hiciera. Juan 14:2 y 3 dice la palabra. Juan 14:2 y 3. En la casa de mi Padre, sí, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Entonces, Él les promete y ora al Padre y dice, yo también quiero que estos estén ahí conmigo, ¿verdad? Que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Lo que Jesús nos dice que en el cielo va a brillar, que en el cielo nos va a llamar la atención, es precisamente la gloria de Jesús. Debe haber algo tan profundo, apasionante, tan vasto en la gloria de Jesús, que puede ocupar la atención de su pueblo durante toda la eternidad. Porque dice, lo que nos habla la Biblia es de que nosotros estaremos en la Nueva Jerusalén y ahí ya no habrá día, ya no habrá noche, ya no habrá sol, sino estaremos alabando a Dios durante todo el tiempo, por la eternidad. O sea, algo de la gloria de Cristo es fascinante, que nos va a tener ahí todo el tiempo por la eternidad. O sea, imagínate cómo será. Y Él dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. Si me lo prendes otra vez, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, aquí también es muy importante notar este hecho, porque dice, me has amado antes de la fundación del mundo. Inclusive el amor genuino que debe de tener algo externo para ser amor, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la definición del amor? ¿Quién me dice? El amor según la Biblia. Primera de Corintios 13, ¿qué dice? El amor, ¿qué? No lo puede todo. Todo lo puede, ajá, ¿qué más? Sufrido. ¿Mande? Sufrido. Sufrido, ok. El amor no guarda rencor. No guarda rencor, no es celoso, No tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no busca lo suyo, no es indebido, no se irrita, no guarda rencor. no busca lo suyo, ¿sí? Una de las cosas, no busca lo suyo. Y Jesús dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
para que existiera, o sea, antes de la fundación del mundo, a nuestro conocimiento, ¿qué existía? De la fundación del mundo. ¿Qué existía? Nada. ¿Qué había? Nada, ¿verdad? No existía nada. Podríamos tal vez pensar en los ángeles, ¿no? Pero cuando dice aquí Jesús, me has amado desde antes de la fundación del mundo, también tiene que ver un poco la parte donde se unifican las tres personas de Dios, ¿no? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo vínculo de amor, ¿verdad? Y por eso dice Jesús, para que conozcan, dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, antes que todo existiera, antes que todo fuera creado, ya existía el amor, pero el amor propio no debería de ser porque si no lo llamaríamos egoísmo. Por eso dice el Hijo, Padre, tú me has amado, ¿verdad? O sea, ¿cómo entender eso? Pues eso es algo de Dios, que solamente Dios lo tiene, ¿verdad? El amor, incluso en su esencia, en su propio ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La triunfante conclusión de la oración de Jesús, verso 25. Dice, Padre justo. Fíjate cómo dice aquí, Padre justo. No dice Jesús, Padre, no sé, Padre cruel, o Padre vengador, o Padre, no, sino Jesús hace resaltar que al ir a la cruz, porque inmediatamente él ya iba hacia la cruz, pero hace resaltar que toda someterse a la cruz, ir a la prueba de su pasión, todo estaba planeado por el Dios del Padre. Sin embargo, lleno de amor y honra hacia Dios el Padre, aclamó al concluir la oración, Padre, ¿cómo? Justo. Justo. Debiéramos nosotros hacer este mismo ejemplo en nuestra propia vida. Que pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, seamos sometidos a la prueba que seamos sometidos, al final nuestro corazón diga, Padre justo, justo eres, ¿verdad? Hágase tu voluntad, no la mía. O sea, realmente podemos decir, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Fíjate lo que dice, entendía Jesús que el mundo no conocía ni comprendía a Dios el Padre, pero él sí lo conocía y lo comprendía. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y dice Jesús, ¿sí? Jesús repitió la idea mencionada por primera vez en esta oración en Juan 17:8. Cualquiera que fueran sus debilidades y defectos, los discípulos entendían que Dios el Padre envió al Hijo. Los discípulos ya estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Verso 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Sí? ¿Sí? Jesús estaba realmente, el mundo de alguna forma llamó a Jesús blasfemo. ¿Sí? Juan 10:33, si lo quieres ver ahí. Se le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, el mundo le llamó a Jesús blasfemo, de amigo de pecadores, Juan 11:19, perdón, Mateo 11:19. Si gustas ahí voltear, Mateo 11:19. Dice, vino el Hijo del Hombre que come, bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fíjate cómo a Jesús lo llamaron de muchas formas, ¿sí? Lo llamaron amigo de pecadores, endemoniado, borracho, glotón, blasfemo, hijo ilegítimo, ¿sí? Pero al final, confiadamente, le dice Jesús al Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Sí? Para que el amor, si me lo pones otra vez, para que el amor con que me has amado esté en ellos, ¿sí? Y yo en ellos. El amor de Dios
Dice aquí, para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Cuánto necesitamos el amor de Jesús en nuestros corazones? ¿Sabes qué es lo que nos une al pueblo de Dios? ¿Qué crees que sea lo que nos une al pueblo de Dios? El amor hacia Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Qué más? Buscaría un elemento. O sea, sí estoy un poco de acuerdo, pero creo que hay algo más. Pues desde que fuimos creados, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero todos los seres humanos, o sea, cualquier ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero entre nosotros, ¿qué pudiera ser ese pegamento que nos une? O sea, lo que nos puede amalgamar entre unos y otros, lo que nos puede hacer subsistir como personas en unidad. ¿Qué es lo que nos puede hacer unir? ¿El amor de quién? El amor de Cristo, ¿sí? O sea, finalmente yo creo que el amor de Dios, porque precisamente Jesús dice, para que el amor con que me has amado, ¿está en quién? En ellos. En ellos. O sea, si el amor de Cristo está en ti y el amor de Cristo está en mí, ¿tú crees que podemos hacer equipo? Sí, ¿verdad? Si tú le quitas el amor del gozo, ¿qué nos queda? Un corazón duro, un corazón que podemos decir hedonismo. ¿Sabes qué es hedonismo? ¿No? ¿No entendemos qué es hedonismo? Hedonismo es como vivir para el placer. ¿Sí? O sea, si a un corazón gozoso en Cristo tú le quitas el amor, se queda el hedonismo. O sea, nada más el placer del gozo. Si a un corazón con amor le quitas la santidad, ¿qué se queda? Perdón, le quita a la santidad, por decirlo así, le quitas el amor de Cristo, ¿qué se quedaría? Algo se queda. ¿Qué se quedaría? Pero ¿cómo? ¿En forma de qué? O sea, si yo quiero ser santo y soy santo, pero le quito el amor a la santidad, ¿qué se queda? ¿Pero qué? Religiosidad, santurronería, fariseísmo, ¿verdad? O sea, queremos ser santos, pero no tenemos amor. ¿Qué somos? Religiosos. ¿Verdad? ¿Cómo? Fariseos. ¿Sí? O sea, solamente la letra, pero la letra mata. ¿Sí? Si tenemos la verdad, pero le quitamos el amor, ¿qué queda? Pero puede ser verdad, pero le quitamos el amor. ¿Eh? Ego, más o menos, pero sería, por decirlo así, una ortodoxia amarga, ¿sí? O sea, tipo religión, pero es como una parte donde ya no tiene sentido. Es como dice precisamente 1 Corintios 13, si yo te doy mi cuerpo por los demás y no tengo amor, pues solamente vengo a ser como un címbalo que retiña, o sea, como una lata de coca con un frijolito adentro, vacío, pues ¿qué va a hacer? Pues nada más retumba, retiñe, ¿verdad? O sea, es como mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Como dicen por ahí. Y luego, si tenemos o sea, si somos misioneros o tenemos una misión y le quitamos el amor, ¿qué nos quedaría? Si somos misioneros, o sea, si fuéramos misioneros, predicadores, y no tenemos amor, ¿qué nos queda? El bla, 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 la conquista, solamente, ahora ya abrí otra iglesia, ahora ya hice esto, ahora ya hice el otro. Sí, soy un conquistador, un fanfarrón, ¿verdad? Pero no tengo amor. Mercenarios, negocios, ¿verdad? O sea, hay personas que se expresan de las iglesias como si fueran sucursales, ¿verdad? Ahora ya tenemos la sucursal acá San Nicolás, ahora acá Cumbres, acá García, pues no son sucursales, o sea, es el pueblo de Dios, son hijos de Dios, son almas eternas, ¿verdad? Y si quitamos de la unidad el amor, si queremos ser unidos,
pero quitamos el amor de la unidad, ¿qué nos queda? Conflicto, tiranía, ¿verdad? Porque así se han hecho muchas religiones, un líder supremo que une a todos como un sindicato, pero no hay amor, entonces existe un tirano, ¿verdad? Existe un máximo líder incuestionable a donde todos tienen que ser obedientes al hombre, ¿verdad? Entonces, realmente lo que Jesús ora y dice, para que el amor con que me has amado, acuérdate de esto, si te quedas con esto, me doy por bien servido. ¿Esté en quién? En ellos. El amor de Cristo tiene que estar en la iglesia. El amor de Cristo fue lo que Jesús termina su oración en ellos. Y dice, está en ellos y yo en ellos. ¿Verdad? Jesús oró para que sus discípulos no solo fueran llenos del amor de Dios el Padre, sino para que también conocieran la presencia del mismo Jesús y continúen el énfasis de pertenecer en Él, en Jesús, y que moran las palabras de Jesús en ellos. Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a ponernos en pie para terminar nuestro mensaje. Hemos visto el sentir de Jesús, el sentir de Dios que Él tiene para con nosotros, para con su pueblo. Hemos visto la necesidad que tenemos de Dios, cómo Jesús realmente oró por nosotros, que Él quiere que seamos unos, quiere que tengamos su amor y quiere que realmente seamos uno en el Padre. La gloria que me diste, yo les he dado. Tenemos esa gloria de Cristo, somos embajadores de su nombre y realmente somos hijos de Dios. Si realmente lo podemos creer, si realmente podemos tener esto en nuestro corazón, vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, vamos a tener ese sostén en medio de las pruebas. Y la iglesia está aquí, puesta para ti, para tu propia bendición, para que podamos también anunciar al mundo que Jesús existe, que Jesús está vivo, que Jesús va a venir a esta tierra por su pueblo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este mediodía, por tu palabra. Gracias por tu oración, Señor. Gracias por pensar en mí, por pensar en mis hermanos, por pensar en esta iglesia, por pensar en nosotros para que hoy podamos ser testigos tuyos, Señor. Para que hoy la gente pueda conocerte a través de tu pueblo, a través del testimonio de tus hijos, Señor. Queremos ser realmente esa iglesia que dé testimonio y que las personas que necesiten sean alcanzados. Que el brazo de la iglesia pueda dar ese sostén al caído, Señor. Que pueda dar esa luz al que tiene tinieblas. Que pueda ser ese contrapeso de sal a aquel que se está echando a perder. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, podemos tomar asiento. Estaremos reuniéndonos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Aquí también para los que gusten venir al discipulado. Y el próximo domingo también a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.